vamos a orar. Vamos a pedir la dirección al Señor y vamos a pedir al pastor que nos dirija en oración, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias porque pudimos reunirnos el día de hoy, Señor. Gracias por tu cuidado de todos los días, de cada instante. Gracias porque nos das la fuerza todavía para llegar a este lugar. Te pedimos también ahora que nos ayudes con tu sabiduría para poder escuchar tu palabra, para poder entenderla y por supuesto que podamos y queramos ponerla por práctica para vivir agradándote a ti. Padre, creemos que tú estás pronto a regresar a vivir con nosotros, así es que ayúdanos a estar siempre preparados. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar este canto que creo ya muchos no sabemos, hemos cantado, fue tu gracia, no me dejen sola. Acompáñenme a adorar el nombre de nuestro Señor.
por su gracia, hermanos. Tomen asiento, vamos a, ¿verdad?, dar el tiempo al pastor. Vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, el Salmo número 97. Salmo 97. Ya llegamos al Salmo número 97. ¿Cuántos salmos tenemos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos salmos hay? 150. Salmo 97. Cuando lo tengan todos, me dicen amén, y son pocos versículos, son únicamente 12 versos. Vamos a leerlo, vamos ahora a leerlo primero y después voy a dar una introducción acerca de lo que habla y después pues tratamos de analizar algunos versos principales y ver qué aprovechamiento es para nosotros en este tiempo. Entonces dice así, Salmo 97, el dominio y el poder de Jehová. Verso 1, empezamos, dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. A los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, palabra que sea útil esta noche a nuestra alma. Especialmente te pedimos que nos ayudes porque somos a veces, Señor, difíciles para poder comprender, pero confiamos en tu poder. Señor, estamos en tus manos por Jesucristo. Amén. Salmo 97. ¿De qué habla el Salmo 97? Bueno, este salmo, como otros anterior a él, como el 96 y aún el Salmo 98, estos salmos, no vamos a leerlos todos, pero normalmente hacen un llamado a toda la tierra a alabar a Jehová. ¿Te has dado cuenta? La pregunta es, ¿todos los hombres hoy alaban a Dios? No, ¿verdad? Pero este Salmo 97, como algunos otros, tienen una profecía, son llamados salmos mesiánicos, porque aunque se cantaron hace muchos años, escribieron hace muchos años, hablan de cuando Cristo venga a gobernar sobre la tierra.
La Biblia, ustedes saben, tenemos la profecía sobre la venida del Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, que nacería de una virgen y que sería el Salvador de los hombres. Ahora él ya vino, ¿cierto? Ya lo sabemos. Pero también habla de que él vendría por segunda vez y es lo que se está esperando. De hecho, si usted va conmigo a Hechos capítulo 1, vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, busque conmigo, solamente para recordar que Cristo prometió que vendría por segunda vez. Y si en su primera visita al hombre vino para morir en la cruz y darnos salvación, la segunda vez que Él venga va a ser para someter a todos sus enemigos y ejercer un reino aquí en la tierra. En la Biblia es conocido como el reino milenial, donde todos sus santos, o sea, sus redimidos, incluyendo la iglesia, reinarán con Él. Esto fue lo que le dijo Cristo a sus discípulos, por ejemplo. Ahí usted tiene cerca de Hechos 1, tiene Juan 21, ¿cierto? Y en Juan capítulo 21, es que no les quise decir los dos, pero ahí están cerquitas, ¿ok? Pero busque primero Juan 21, ahí en el verso 20, y después vamos a leer Hechos también. ¿Tiene Juan 21, 20? Miren lo que dijo Cristo a Pedro y a Juan, ¿no? Antes de que él partiera, les avisó que él se iba a ir, pero iba a regresar, ¿ok? Y les dijo así, verso 20, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, era Juan. Ya Cristo le había dicho a Pedro, hey, apacienta mis ovejas, ¿no? Y le había dicho también de qué muerte iba a morir, ¿no? Pero no había dicho nada de Juan, ¿no? Y ahí dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, Pedro quería saber qué es lo que iba a hacer el Señor con Juan. ¿Por qué quería saber Pedro? Bueno, porque el Señor ya le había dicho a Pedro un anticipo de lo que le iba a pasar a Pedro. Y Pedro quiso saber, o sea, ya me dijiste qué iba a pasar conmigo. ¿Qué iba a pasar con Juan, no? Así como dándonos, cuando el Señor nos dice, no, sírveme tú, ¿no? Y tú dices, hermano, yo te sirvo, pero ¿qué hay de mis otros hermanos, no? Algo clásico que hacemos, ¿no? Y aquí el Señor siempre te dice, hey, sírveme tú, no te preocupes si aquel me sirve o no, sírveme tú, ¿no? Bueno, algo parecido pasó aquí. Dice el verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede, la idea es de que si quiero que él no muera, ¿verdad? Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. O sea, Cristo está anunciando que él va a regresar. No dice cuándo. Y no está diciendo que va a regresar cuando Juan todavía esté vivo, pero el detalle de este texto es de que él anuncia que va a venir, ¿cierto? De hecho, todos los judíos, por esto que se escribió aquí, de aquí en adelante, todos los discípulos, de hecho los apóstoles, pensaban que Cristo regresaría por segunda vez en el tiempo de ellos. O sea, que mientras Juan estuviera vivo, iba a regresar porque malentendieron, pensaron que Cristo había dicho que iba a regresar, iba a encontrar a Juan con vida, no fue una mala interpretación. Cristo no dijo que iba a regresar en el tiempo de Juan, dijo que sí, simplemente dio a entender que si él quería hacerlo así, ya Pedro, ¿no? No afirmó que iba a regresar en el tiempo de Juan. Escucha, sigo leyendo, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría
Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿no? O sea, entonces, ahora, cuando Cristo murió y ascendió, eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, en el verso 10. Cristo ascendió al cielo después de que resucitó, y leemos que así dejó escrito: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vea conmigo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así es que muchos de los salmos, como el 97, son salmos que hablan también o profetizaron sobre el regreso de Cristo, ya no como el siervo sufriente, sino como el rey. ¿Sí sabemos, si entendemos? Entonces, el Salmo 97 tiene que ver con la segunda venida de Cristo, cuando venga a reinar sobre la tierra con sus santos, porque la Biblia sí dice que usted que es salvo, redimido, que es la iglesia, vendrá con él, igual yo, y reinaremos con él. Así es que, por eso en el Salmo 96 inclusive se sigue haciendo la invitación a todos, a toda la tierra, ¿no? Que conozcan a Dios para que puedan ser salvados y estar alegres aquel día, ¿no? El Salmo 97 también nos habla, y el Salmo 97 también habla una parte difícil, dura, ¿eh? El Salmo 97 también nos habla sobre los efectos que resultarán cuando Cristo venga a reinar, porque también cuando venga hará juicio a los, a las naciones, a los hombres que rechazaron el evangelio, que decidieron no creer, incluyendo especialmente al pueblo judío, ¿ok? También de eso habla el Salmo 97. El Salmo 97 se interpreta también como una celebración del reinado soberano de Jehová, obviamente a través de Cristo, y las victorias sobre los ídolos y sobre las naciones paganas, destacando que Dios es más poderoso que cualquier otro Dios, revelando su justicia y la salvación a todos los pueblos, llamando a los justos a amar el bien y aborrecer el mal, mientras el Señor cuida de los suyos y juzgará a los impíos. Bueno, de eso también habla el Salmo 97. Eh, para entender mejor el Salmo 97, yo creo que sí es importante entender los eventos futuros. Cuando Cristo vino, los judíos no entendieron, no comprendieron el motivo primero por el cual vino Cristo. Ellos pensaban que cuando Cristo vino a la tierra y se presentó a ellos como el Mesías, los judíos pensaban que era entonces cuando iba a comenzar el reino de Jesús aquí en la tierra. Y ellos pensaban que iban a reinar sobre todas las naciones. Por eso cuando Cristo les dijo que no venía eso en primer lugar, sino que venía pues anunciando el mensaje de salvación y que iba a ir a la cruz, pues le rechazaron, ¿no? Porque ellos querían que comenzara ya su reino y ellos con él, y le desecharon. No comprendieron que esa sería la segunda etapa, por decirlo así. Y de eso nos habla el Salmo 97. Vamos a entender esto. Ya que estamos en el Salmo 97, vamos a recordar un poco algunas cosas que deberían animarnos. ¿Como cuáles? Bueno, hay que recordar, y creo que nos ayuda a entender mejor el Salmo 97, que Cristo se fue y está pronto a venir por su iglesia, lo que la Biblia llama el rapto. Nosotros lo interpretamos así, nosotros creemos que hay un rapto que está por suceder en cualquier momento, ¿ok? Ese evento tiene que suceder antes que Cristo venga a reinar a la tierra. ¿Dónde lo dice?
Vamos a leer qué le parece primera carta a los tesalonicenses. Vaya conmigo a la Biblia. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. ¿Sí va conmigo? Entonces, este evento lo estamos esperando, ¿cierto? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 14. ¿Lo tiene? Esto tiene que suceder primero antes de que Cristo venga a la tierra a reinar, de lo cual habla el Salmo 97. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso ya pasó, ¿cierto? ¿Sí cree que Jesús murió y resucitó? Sí, lo tenemos en las escrituras. Nosotros lo leemos. Los judíos lo tuvieron y lo vieron, ¿ok? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que cuando Cristo venga, vendrán todos los creyentes a nosotros. Y los del Antiguo Testamento, por supuesto. Dice 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, eso dijo Pablo cuando él vivía, ¿cierto? Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fue lo que le dijo allá en Hechos 1, ¿cierto? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo pensaba que él iba a estar con vida cuando Cristo viniera por la iglesia, ¿ok? Porque el Señor dijo que iba a ser muy pronto, ¿no? También podemos leerlo en el capítulo, en el verso, cuando ya leímos primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, ¿no? Ya lo leímos este. Así es que el Salmo 97 se interpreta comúnmente como una profecía mesiánica y escatológica del reino venidero de Cristo, anticipando su regreso como rey y juez, trayendo justicia, gloria y el derrocamiento de los ídolos en la tierra, regocijándose ante su autoridad divina. Describe un reinado de Dios caracterizado por el juicio recto y la luz para los justos, preparando el escenario para un tiempo futuro de dominio de Cristo sobre la tierra. Una visión que se alinea con el concepto de reino milenial, a pesar de que no se nombra en el Salmo 97. ¿Ok? Entonces, después del rapto de la iglesia, viene otro periodo del cual habla la Biblia, ¿no? Un periodo de 7 años, 3 años y medio de una falsa paz y 3 años y medio de gran persecución. Ese evento también tiene que suceder antes de que Cristo venga. Primero el rapto, después este evento que la Biblia llama la tribulación o la gran tribulación, es un evento que tiene que pasar. La iglesia ya no va a estar ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya se fue en el rapto. Y la profecía sobre la tribulación, es importante saberlo, se dijo especialmente, se dirigió a los judíos, ¿ok? Porque en ese tiempo Cristo va a dar oportunidad a los judíos, el pueblo que le ha rechazado, para que le conozcan y se arrepientan, ¿cierto? Le reconozcan que Él es el Mesías que vino y le rechazaron. Vamos a leerlo en Mateo 24, verso 9. Por favor, vaya conmigo a la Biblia. Mateo 24, verso 9. Estamos viendo todo esto para entender mejor el Salmo 97. Mateo 24, verso 9 al 14. ¿Tiene?
Mateo 24 es un poco difícil luego de entender porque la profecía de la venida de Cristo, todos los datos están muy juntos. Y uno luego no sabe definir cuándo es el tiempo de la iglesia y cuándo es la tribulación y cuándo es el reino. Y a veces uno se confunde ahí, ¿ok? El texto que voy a leer habla de la gran tribulación. Allí no tiene nada que ver la iglesia, ¿ok? Allí la iglesia no va a estar. Este mensaje fue dado especialmente para los judíos que van a enfrentar este periodo muy difícil de persecución para ellos. Es un tiempo en el que el judío tiene que poner la fe en Cristo, aunque le maten por ello, ¿ok? El judío, ¿sí me entienden? Ese contexto. Lo voy a leer, dice Mateo 24 en el verso 9, ¿lo tiene? Dice así, recuerde, la iglesia ya no está aquí y no es un texto para gentiles tampoco, es en el contexto de Israel. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Dónde son los profetas? De Israel, ¿no? Se levantarán, dice, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo, ¿no? O sea, que va a sobrevivir la tribulación, se refiere, no habla de vida eterna. Dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y después, en el verso 15 en adelante, nos deja bien claro que está hablando a judíos, ¿no? Dice, por tanto, cuando veáis cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, que es el lugar santo, pues es el templo que se va a reconstruir. Dice de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Bien, habla ahí de que habrá un periodo de gran tribulación, ¿no? Y brincamos hasta el verso 21, dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, serán de hecho 3 años y medio nada más, nadie sería salvo. Cuando dice aquí que nadie sería salvo, no habla de salvación de vida eterna, habla de que nadie saldría con vida. Se refiere a eso. Dice, más por causa de los escogidos, y se refiere al pueblo judío, aquellos días serán acortados. Bien. Entonces, Cristo dijo que iba a venir, ya vino por primera vez, nació de una virgen, fue a la cruz, murió, resucitó, fue al cielo, prometió que vendría otra vez. Estamos primeramente a la espera que se lleve a la iglesia en el rapto. Después de eso esperamos que venga el tiempo de la tribulación, de lo que estoy leyendo. Y después de que termine el periodo de la tribulación, los últimos 3 años y medio de los 7, entonces Cristo prometió que en ese tiempo Él vendría. Y lo que haría sería, primero, eliminar a sus enemigos, a los que le rechazaron, ¿ok? Hacer un juicio que se llama el juicio de las naciones, antes de comenzar su reino de 1000 años en la tierra, donde el mal será quitado, ¿no? ¿Dónde leemos eso? Bueno, vamos a buscar en la Biblia, segunda carta a los tesalonicenses 1:6, por ejemplo. También a los tesalonicenses se les enseñó sobre eso. Segunda carta a los tesalonicenses 1:6. De hecho, el tema en la carta a los tesalonicenses es esa, la segunda venida de Cristo, la primera carta y la segunda carta, por eso se cita mucho. Segunda carta a los tesalonicenses 1:6, ¿lo tiene? Dice así,
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, de eso habla el Salmo 97, ¿cierto? Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O como dijo Pablo a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 11. ¿Se va conmigo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Estos temas son importantes porque son cosas que están por pasar, ¿ok? Y nosotros pues, deberíamos alegrarnos que vamos a ser parte, pero del lado bueno, ¿ok? De los buenos, no de los malos. Entonces eso debería alegrarnos. Y por supuesto, mientras que no pase, todo el mundo tiene todavía esa esperanza, ¿ok? De la salvación. El Señor retrasa todavía su regreso. Dice segunda carta a Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, dice. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuándo será eso? Se refiere a su reino que va a ser en el milenio. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Pero vaya conmigo también, leemos algo parecido en Apocalipsis 19:11. Vaya conmigo hasta Apocalipsis, lo que pasará después de la tribulación que Cristo viene. Recompensa a sus siervos y destruye a sus enemigos. Entonces, cuando Cristo venga, pasan dos eventos terribles. Bueno, un evento terrible y uno bueno para los cristianos, muy bueno, para los que le rechazan, muy malo. Apocalipsis, Apocalipsis 19, primeramente Apocalipsis 19, en el verso 11. ¿Tiene? Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Esto habla de que Cristo vendrá, ¿ok? Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgará, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Ven que muy similar al Salmo 97, que habla de que viene con fuego y que abrazará a sus enemigos. El fuego, obviamente. Dice, verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, o sea, la iglesia, todos los redimidos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos, dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Este texto que acabo de leer habla de cuando Él venga con su iglesia a derrotar a sus enemigos, los que le rechazaron. ¿Y cómo le va a tratar? Pues así como trata el hombre las uvas cuando las exprime en el lagar, ¿no? ¿Qué es un lagar? Es una especie de tina, de piedra de aquellos tiempos. Se ponía la uva y para sacarles el jugo se meten las personas y las pisan, ¿no? Es un lagar. Bueno, así es el trato de Cristo para sus enemigos. Les va a destruir antes de que comience el reino, su reino aquí en la tierra de 1000 años con los suyos y va a quitar a los que le rechazaron, ¿no?
Y las naciones que se arrepintieron van a entrar al milenio también, ¿ok? Porque va a haber muchas gentes que no han muerto todavía, por supuesto. Dice Apocalipsis 24, lea conmigo Apocalipsis 24, también habla sobre esto. Vamos a ver desde el verso 1, porque Satanás va a ser quitado en ese tiempo después de la tribulación, cuando Cristo destruye a sus enemigos y comienza su reino. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años Satanás no va a tener poder para ser atado. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Qué naciones? Las que va a gobernar Cristo, ¿ok? Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Son los 1000 años que Cristo va a gobernar en la tierra. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esa es otra historia. Verso 4, hablando de los 1000 años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y si en una ocasión Pablo allá en Corintios dijo, ¿acaso no saben que ustedes van a juzgar el mundo? Sí, en el reino milenario nosotros vendremos con Cristo y nos permitirá gobernar, ¿no? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Entonces, ese texto tiene que ver con, es importante servirle a Cristo hoy. ¿Por qué? Porque en el reino milenial, Cristo lo va a tomar en cuenta. ¿Cuánto le serviste hoy? ¿Cuánto eres? ¿Cuánto te puede dar Él? Entonces, ¿cómo es el Señor? No solamente te salva, no solamente me salva, sino que nos da, nos promete tener un privilegio en su reino. Pero ese privilegio sí está condicionado, la salvación no, pero el privilegio de reinar sí. Él espera que hoy seamos fieles. Entonces sí, yo pienso que ahí es cuando la Biblia dice, y pues para que no nos avergoncemos, ¿no? Y sí va a ser una especie de saber que otros fueron más fieles que yo, que otro tiene una mejor posición que yo. No es que haya personas más grandes que otras, no, pero sí tiene que ver esa diferencia, ¿no? Dice Apocalipsis 20, ¿dónde me quedé en el verso 4? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, o sea, los que salieron de la gran tribulación, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, los mártires de la tribulación, judíos, por su fe también van a ser salvos y también van a reinar con Cristo, dice. 1000 años. Apocalipsis, entonces, estos textos que acabo de leer también nos hablan entonces del milenio, ¿ok? Entonces aprendieron el orden. Cristo viene. Esperamos el rapto. Después, gran tribulación. Después, Cristo venga con poder y derrota a sus enemigos. Y después comienza un tiempo que se conoce como el milenio. ¿Por qué leí todo esto? Y para esa información. Porque el Salmo 97 y muchos otros salmos son, cuando decimos que son mesiánicos, están hablando de esto, de un tiempo que viene y que debe ser causa de alegría hoy para todos los que son salvos. Y un motivo de alegría de que cuando llegue ese tiempo prometido, pues lo vamos a gozar mejor, ¿no? Claro que el gozo comienza el día de hoy. Así es que el Salmo 97 nos habla de un tiempo por venir, donde los enemigos se aterrorizarán, donde los justos se alegrarán, donde los santos aprenden a santificarse hoy por todo lo que hemos recibido y lo que recibiremos. Ahora sí, entendiendo ya todo esto, aprovechemos los últimos minutos que nos quedan para analizar el Salmo 97. Ya me tomé más de 30 minutos solamente para introducción. Vale la pena. Entonces, vamos a analizar el Salmo 97 que habla de todo esto que les acabo de leer, si usted quiere. ¿Sí estamos? Entonces, leyendo primeramente verso número 1, nos dice
que Dios reina. Sí, leamos, ¿no? Y que saber que Dios reina hoy, reina en el cielo, reina en la tierra y reinará Cristo en el milenio, debe ser motivo de alegría. Dice el verso 1, Jehová reina, dice, regocíjese la tierra, o sea, todo lo es creado. Alégrense las muchas costas, ¿no? Entonces, eh, hay algo que no se puede discutir, que no necesitamos comprobar, que no necesitamos nosotros comprobarle a nadie, es esto, que Dios reina. ¿Sí creemos que Dios reina? Sí, porque muchas personas nos podrían decir, yo no veo que Cristo reine. Muchos podrían decir, ¿cómo es que Cristo reina hoy? Si se mueren los cristianos, si se mueren los pastores, si se mueren los hermanos que se ven bien entregados, ¿cómo es que Cristo reina? El no entender eso hace de que muchas veces dudemos que Cristo reina, pero Cristo sí reina hoy. Su reino ha comenzado. Nada está fuera de su control, ¿ok? Solamente que a veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas. No lo entendemos, pero Él realmente reina. O como decía Pablo allá a los hebreos, le dijo, aunque pareciera que hoy no reina, ¿ok? Pero sí, Cristo reina, tiene control sobre todas las cosas. De hecho, tiene control sobre la muerte y eso es más que importante. Tiene poder sobre la muerte. ¿Saben qué significa muerte? Significa separación, si sabes, ¿no? Y Cristo fue bien claro cuando dijo que no debemos tener miedo al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Sí, nuestro cuerpo físico puede quedar en la tierra hoy, pero Cristo tiene poder o venció la muerte en el sentido que la muerte no tiene poder para evitar, la muerte física no tiene poder para evitar que nuestra alma quede separada de Dios eternamente, ¿ok? Cristo tiene ese poder. Y eso es más que importante, ¿no? Es importante saberlo, porque realmente esa es luego la lucha que tenemos, ¿no? De que vemos que alguien muere y decimos, ¿cómo es que Dios reina si pasan estas cosas? Sí reina. Cuando alguien muere y ha creído en el Señor, él va con Dios. La muerte no lo puede separar de él. Busque conmigo primera carta a los Corintios 15:54. Miren, un texto que a veces no analizamos, pero es bien importante. Dice así, primera carta a los Corintios 15:54. ¿Sí lo encontró? ¿Sí es primera carta a los Corintios 15:54? ¿O lo puse yo mal? Sí, sí está bien. Dice así. Y cuando esto corruptible, o sea, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, o sea, que muere, tengamos un cuerpo nuevo, se refiere. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La pregunta es, ¿cuándo se nos dará un cuerpo nuevo? ¿Cuándo? En la resurrección, ¿no? Especialmente cuando Él venga por segunda vez, vendremos con Él con un cuerpo glorificado, ¿ok? Entonces entenderemos cómo es que la muerte fue vencida, ¿no? Dice, como está escrito, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado. La ley dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo grande que hizo Jesucristo ya es esto, que con su muerte en la cruz le quitó el poder de la muerte. ¿Y cuál era el poder de la muerte? El pecado. ¿Qué significa? Que cada vez que una persona muere sin ser perdonado de sus pecados, el poder de la muerte consiste en que el pecado no perdonado le lleva al hombre a la condenación. Pero la muerte ha pedido ese poder, ¿no?
Cada vez que una persona pone la fe en Cristo, sí muere físicamente la persona, pero el pecado no tiene ningún efecto, que fue quitado. Y habla, y habla aquí de un aguijón, es una buena, y una buena ilustración, ¿no? Para este texto. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿O cómo venció a la muerte? Hablando de un aguijón, ¿no? Escuché una historia, me gustó la historia, la voy a compartir rápido, ¿no? Es la historia, dice, de un papá, de un padre, que iba con su hija en un auto y su hija era alérgica a los piquetes de abeja. Iba en el auto, se mete una abeja al auto. A ver quién le ha pasado esto, ¿no? Que se mete una abeja al auto y se quieren salir por la ventana, ¿no? Y más si eres alérgico. Cuando se metió la abeja al auto, papá miró la abeja, la niña se aterrorizó, entonces el papá agarró la abeja, no la mató, nomás la agarró. Y la abeja clavó su aguijón en el papá. El papá la soltó, la abeja se desprendió. Ustedes saben que la abeja nada más tiene un aguijón. Después de que la abeja pone su aguijón, ya no puede picar. Es más, muere pronto. Soltó la abeja siguió volando dentro del auto y la niña dice, papá, dice, todavía está viva. El papá le dice, sí, hija, pero no te preocupes. Ya no tiene poder, ya no tiene aguijón, ya no te puede hacer ningún daño. Bueno, eso es lo que hizo Cristo. Cristo le quitó el aguijón a la muerte en la cruz. Cristo fue picado, digamos, ¿no? Y la muerte no tiene poder sobre aquellos que ponen la fe en Cristo. La muerte existe, pero no tiene poder para separarte de Dios eternamente, ¿no? Esto fue lo que hizo Cristo en su muerte en la cruz. Así es que Cristo reina, por supuesto, Él tiene poder por su muerte en la cruz. Él venció a la muerte y usted y yo estamos libres de que la muerte nos lleve a la condenación, ¿no? Y eso es más que cuestión de alegría. Eh, Cristo vendrá pronto y los judíos no entendieron que Cristo no venía para poner su reino milenial todavía. Él venía para dar oportunidad de salvación a ellos, pero también a todos los pueblos que no eran judíos. O como dijo Pablo, no, Pedro, pero no lo busque, Pedro dijo allá en segunda carta 3:9, dijo, el Señor no retarda su promesa, hablando de que viene, ¿no? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, primera cosa del Salmo 97 que nos deja claro es que Cristo reina. Y que saber que Él reina debe ser motivo para causar alegría a nosotros. Reina hoy, reinará mañana y reinará literalmente en la tierra y nosotros con Él, ¿no? Y su reino ya ha comenzado, obviamente, en nosotros. También el Salmo 97, en el verso 2 al 7, dice que cuando Cristo venga, el efecto que causará o un efecto es que los que le han rechazado y le rechazarán todavía serán avergonzados, serán destruidos, porque decidieron rechazar a Dios y crearse un ídolo mejor, o sea, alguien que tomara el lugar de Dios. Dice el verso 2, nubes y oscuridad alrededor de él. Claro, esto es para los enemigos, ¿ok? O sea, Dios es luz, es gozo, es alegría para los que le creen, pero es oscuridad, pues, es fuego para los que le rechazan, ¿cierto? Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, por supuesto. Pero fuego irá, dice, delante de él. ¿Para qué? Bueno, ahí dice, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sí, de hecho, Apocalipsis es un libro donde habla sobre que cuando Cristo, antes de su reino milenial, vendrán su ira, ¿no? Sobre la tierra, las copas, las plagas, las trompetas, ¿se acuerdan? Es su ira sobre los enemigos, dice. Dice, verso 4, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Eso va a pasar antes de que comience su reino. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, dice. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Pero obviamente no creyeron muchos, ¿no?
aunque los cielos anuncian su justicia. Dice, verso 7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses, ¿no? Sí, antes de que comience el reino milenario, cuando Cristo venga, un efecto va a ser que Él va a hacer juicio a los que le rechazaron. Y nadie tendrá excusa, ¿ok? Porque el Evangelio ha sido predicado. Y aún los que no han escuchado el Evangelio no tienen excusa. Los judíos no tienen excusa. ¿Por qué? Porque ellos le vieron, tuvieron a los profetas, a los patriarcas, a Jesucristo, ¿me entiendes? Su ley, sus milagros, y le rechazaron. Las naciones que no son judías han escuchado el Evangelio de salvación. Los que no han escuchado tienen una evidencia. ¿Qué evidencia? La creación. Basta con que vean el mar, las estrellas, el cielo, las montañas. La creación nos dice que hay un creador. Así es que nadie puede decir, Dios no existe. Pero aún así los hombres terminan haciendo un ídolo. Cada vez que una persona rechaza a Dios, se hace un ídolo. Siempre, o sea, no hay un punto intermedio, ¿ok? Cada vez que una persona dice, yo no creo en Dios, es porque él se ha hecho un Dios para él. Puede ser él mismo, puede ser su dinero, puede ser su trabajo, no sé. Pero el hombre tiende a caer en la idolatría. Dios avergonzará a los idólatras y a los dioses falsos que no son nada en comparación de él. De hecho, ustedes se acuerdan, tengo tiempo todavía. Escuché otra historia que me gustó mucho y la quiero compartir. Ustedes se acuerdan que allá cuando Pablo este, estaba predicando el evangelio, este, llegó a Atenas y a los atenienses les predicó, les iba a compartir y llegó ahí al lugar donde reunión de los atenienses. Se me olvida el nombre, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo, pero el nombre que me cuesta pronunciar, ¿no? Aerópago. ¿Se acuerdan? Aerópago. Es un lugar de reunión donde estaban todos los ídolos. Y Pablo les dice, al Dios, veo que tienen aquí un lugar, dice el Dios no conocido, dice, pues a ese Dios no conocido es al que vengo a presentarles, ¿no? O sea, los atenienses no conocían al Dios verdadero y tenían muchísimos ídolos. El problema es de que esos ídolos no les ayudaban. Interesante, los ídolos no ayudan, pero aún así el hombre quiere tener ídolos. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, yo no sé, si lo analizas bien, es cierto que sus ídolos no les ayudan, pero tampoco les restringen nada, ¿cierto? El hombre le encanta tener un Dios, aunque no le ayude, pero que no le prohíba nada, ¿no? Y eso es la verdad. O sea, ellos saben que sus ídolos no les ayudan, pero están contentos con que no les reprochen nada, que les dé libertad de hacer lo que quieran, ¿no? Bueno, hay una historia, no sé si sea real, se cuenta esta historia, está en la historia hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero que las conocemos por la historia, ¿cierto? Como la muerte de Pedro, no está en la Biblia meramente, pero está en la historia, la muerte de Juan, y la muerte de Elías, en fin, que se conocen por la historia secular. Bueno, hay una historia acerca de cómo se puso cómo los atenienses pusieron ese espacio que decía al Dios no conocido. Algunos la conocen, yo sé, pero los que no la conocen, ahí les va. ¿Se acuerdan? Entonces, Pablo llegó a Atenas y había muchos ídolos y había un espacio que decía al Dios. O sea, no había ídolos ahí, pero los atenienses dejaron un lugar para un Dios que no conocían. Cuando la historia dice, hubo un tiempo de plaga allí en Atenas y los atenienses clamaron a todos sus dioses, que son muchos, y no recibieron ayuda. Entonces dice que llegaron, dice la historia que ellos se reunieron todos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, no? Hicieron ellos, vamos a hacer algo, a ver qué Dios nos puede ayudar. Como son muchos, y dice, iban a hacer un sacrificio, pusieron una oveja, dice, vamos a echar a la oveja que camine por donde están los dioses, ahí en el Areópago. Donde la oveja se pare, dice,
A ese Dios vamos a clamar, dice. O sea, eran tantos dioses y ninguno escuchaba que solamente a uno dice, porque son muchos. Donde la oveja se pare, a ese. Entonces escucharon la oveja y la oveja pasó por toda el areópago y todos viendo dónde se paraban, ¿no? A ver ante qué Dios, ante qué ídolo, ¿no? Y se pasó y salió del lugar de ídolos y dice que se paró en un lugar donde no había ídolos. Entonces se preguntaron, entonces, ¿a quién le atribuimos para adorar, no? Dijeron algunos, al ídolo que esté más cerca donde se paró la oveja. No se vale. Entonces llegaron a un acuerdo, ¿saben qué? El acuerdo que llegaron, dice, fue este. Vamos a dejar este espacio y vamos a también a clamar, porque posiblemente este sea un Dios que no hemos conocido. Interesante, ¿no? Porque aún los atenienses tuvieron la oportunidad de saber que había un Dios que ellos no conocían. Esto no era malo, esto era bueno, ¿ok? Yo una misericordia de Dios, porque cuando llegó Pablo, precisamente eso fue lo que les dijo. A ese Dios conocido, a ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios es el que yo vengo a presentarles, ¿no? Bueno, ¿por qué quise comentar esto? Porque sí, porque aquel día cuando Cristo venga, todos los que han rechazado a Dios es porque se han hecho un ídolo y van a ser avergonzados, porque los ídolos no ayudan, porque los ídolos no son nada. Y ese día Dios les va a dejar saber la vergüenza, la necedad, ¿no? De confiar en los ídolos, ¿no? Es como los que confían, es como aquellos que dicen, yo no creo en la creación según Génesis capítulo 1 y 2. Yo creo en la evolución, ¿no? Ahora, usted piense, a veces tenemos que decir que yo creo que tienen más, para creer en la evolución se requiere mucha fe, ¿eh? En serio, si uno analiza bien, se requiere más fe que confiar en Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo alguien puede creer que cuando no había nada, de repente apareció algo de la nada? Y ese algo de la nada explotó. Y esa explosión que salió de algo de la nada, tanta fe se requiere, ¿no? Para creer que de la nada apareció algo que explotó, ¿no? Ya se requiere mucha fe. Piénselo bien. ¿Cómo alguien puede creer que no había nada y después hubo algo? Y de eso algo que apareció, explotó. Y de esa explosión, con el tiempo se formaron los planetas en un orden perfecto. Las galaxias, los soles. ¿Me entiende? La Tierra, las montañas, los árboles, los ríos, los animales, el ser humano. ¿Sí me entiende? Alguien dijo que es como pensar que usted ve es como pensar que ese cuadro que está ahí se formó así, ¿no? Un día explotó un bote de pintura y pues, salió hacia allá, ¿no? Y no sé cómo le hizo, pero de repente los colores, no sé cómo lo hicieron, pero se convirtieron en diferentes colores, ¿no? Y cuando el bote explotó, alcanzó también a explotar un poco de clavos, ¿no? Y unos clavos salieron y se pegaron allá también, ¿no? Y también explotó un poco de madera, ¿no? Y se puso allá. O sea, eso es lo que ellos creen y lo hacen solamente con el objetivo de rechazar que hay un Dios creador. O sea, ¿hasta dónde llega el hombre con tal de rechazar, de negar que hay un Dios creador, un Dios que gobierna, un Dios que reina, ¿no? Bueno, justamente cuando Cristo venga en su segunda venida, son de las cosas el efecto que va a causar eso, que les va a avergonzar, ¿ok? Les va a dar a conocer que donde han puesto la confianza a ellos es nada. Y se me fue el tiempo, ¿no? Tenía yo muchas cosas más que decir. Así es que el Salmo 97 dice que Dios reina, que es motivo de alegría. Nos dice que aquel día sus enemigos van a ser avergonzados, que va a ser avergonzada su idolatría. Pero también nos dice en el verso número
9, lea, verso número 8, perdón. No lo voy a, más lo voy a leer. Que aquel día, los que sí se van a alegrar son los justos, los que han sido redimidos. Usted que ha puesto la fe en Cristo, usted se va a alegrar aquel día. Es día de alegría, de regocijo. Así como para todo el judío que haya creído también, ¿no? Lea conmigo el verso 8. Dice así: oyó Sión, y aquí representa a Israel, ¿va? Los creyentes. Y se alegró, dice. Y las hijas de Judá, oh Jehová, dice, se gozarán por tus juicios, porque tú eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Por eso también en el verso 10 aquí hay un encargo, hay un mandato, que todos los que sabemos esto y hemos confiado en Cristo, sabiendo todo esto, lo que tenemos que hacer que es y santificarnos, consagrar para el Señor mientras esto viene, ¿cierto? Y aun cuando venga. Por eso el verso 10 dice, los que amáis a Jehová, ese es usted, ¿eh? Que ha confiado en Cristo. Los que amáis a Jehová, ¿qué hacer mientras? Aborrecer el mal, porque ya sabemos las consecuencias. Aborrecer el mal. Él guarda, dice, las almas de sus santos. ¿Quiénes son los santos de Jehová? Todos los que han puesto la fe en Jesucristo, incluyendo los judíos del Antiguo Testamento, incluyendo la iglesia de este tiempo, incluyendo los que vendrán todavía. Él guarda las almas de sus santos. De la mano, dice, de los impíos los libra. Y en el verso 11 nos dice que hay cosas que están por venir y las pone como una siembra, ¿no? Que lo que hoy se siembra se cosecha en el futuro. Entonces dice así, luz está sembrada en el justo. O sea, hoy tenemos luz, pero hay más luz todavía, ¿no? Pero se comienza con algo, ¿con qué? Con la siembra, ¿cierto? Lo que se siembra, se cosecha. El hombre que rechaza a Dios, ¿qué está sembrando? Está sembrando juicio, ¿ok? Pero el hombre que pone la fe en Cristo, que está sembrando luz, vida eterna, ¿cierto? Dice, luz está sembrada para el justo. ¿Y qué más? Y alegría para los rectos de corazón. Y termina el Salmo 97 con el verso 12, dice, alegraos justos en Jehová. ¿Quiénes son los justos? Son todos aquellos que por fe han venido al Señor, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como todos los que no somos judíos, que somos de otras naciones, pero que hemos formado parte de la iglesia de Cristo porque hemos puesto la fe en Cristo. Alegraos justos en Jehová, dice, y alabad la memoria de su santidad. Así es que el Salmo 97 es eso, ¿no? Es un salmo que nos dice que debemos alegrarnos por lo que está por suceder. Entonces, vamos a dar gracias a Dios si usted entendió un poco el Salmo 97, usted lo puede leer en casa y tal vez encuentra algo que yo no encontré porque Dios así hace, ¿verdad? No nos deja a veces saber todo. Pues léalo, pero vamos a dar gracias el día de hoy por que Cristo reina y porque algún día estaremos con Él para siempre. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias por la reunión de esta noche. Señor, que esta palabra que acabamos de leer podamos atesorarla en nuestro corazón, que nosotros podamos estar a la espera porque Cristo viene y que podamos estar alegres, Señor, por esto que está por acontecer todavía y que mientras sucede, que hagamos lo que tú nos encargas todavía también de santificarnos porque tú eres santo, Señor. Por favor, ayúdanos. Padre, dependemos de ti. Y entre tanto seguimos pidiendo por las almas que aún no son salvas porque aún tienen tiempo, Padre. Ayúdanos también para que puedan ser perdonados y que la muerte no tenga poder sobre ellos. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.